también se unen a nosotros. También damos la bienvenida a todos nuestros invitados que hoy se sumaron a esta etapa de la Semana de la Empleabilidad, Emprendimiento e Innovación Social. Asimismo, y antes de comenzar esta jornada, saludamos a Rodrigo Osorio, quien estará a cargo de la interpretación de lengua de señas. También los invitamos para quienes no se inscribieron al ingresar a este auditorio, que puedan hacerlo con el QR que está apareciendo a continuación. Así dejan sus datos registrados y les pueden mandar información valiosa a futuro. Les recordamos que esta instancia está siendo transmitida en vivo a través de Zoom y también por los diferentes canales informativos de nuestras instituciones. Esto nos permite llegar a un público más amplio y brindar acceso a valiosas perspectivas y conocimientos. Asimismo, saludamos a las autoridades presentes. Saludamos a Daniela Pérez, quien es directora de Experiencia Estudiantes y Egresados de Santo Tomás. También saludamos a Juan Matamala, quien es director académico del Instituto Profesional y del Centro de Formación Técnica Santo Tomás Concepción. Y también saludamos a Renato Ríos, quien es director de Asuntos Estudiantiles Santo Tomás Concepción. A continuación, daremos paso a la charla Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo. ¿Cómo prepararse para la inserción laboral en la era digital? En esta oportunidad tenemos con nosotros a John Atkinson, quien es doctor en Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo y profesor y también director magíster en Inteligencia Artificial, en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así es que, John, te invitamos al escenario y lo recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso. Gracias. Ahí está. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, esta charla de hoy día, gracias por la invitación, también a las autoridades presentes. Esta charla de hoy día básicamente se me invitó en algún momento para hablar de todo el tema que tiene que ver con empleabilidad, ¿cierto? No soy experto en empleabilidad, pero los voy a llevar un poco de la mano en qué es lo que yo creo, en base a mi experiencia, estos bastantes años, digamos, en el mundo de la inteligencia artificial, qué es lo que debería pasar y qué los organismos internacionales también están diciendo en términos de las habilidades. Y solamente haciendo un spoiler, es que las habilidades parece que se están requiriendo a futuro, como que distan bastante de lo que uno cree que va a pasar y son más simples y más complejas a la vez. Digamos. En general, muchas habilidades humanas, más que las tecnológicas per se, que son importantes, por supuesto, digamos, en todo tipo de especialidad. Pero quería partir, antes de llegar a eso, quería partir haciendo las preguntas fundamentales. Claro, porque en algún momento, ahora que se puso de moda, a pesar que esto de la inteligencia artificial lleva ya 70 años en el mundo, de hecho en 2 años más vamos a celebrar los 70 años de la inteligencia artificial. No nació el 2022 con ChatGPT. ChatGPT es solamente un accidente en el camino, no más nada más, una de tantas cosas, viene de mucho antes. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Digamos, ¿por qué diablos llegamos a estos cambios en estos últimos 70 años y por qué le estamos dando más importancia ahora? Hay un poco el mensaje que les quiero transmitir y, por otro lado, también cómo ese mensaje va a impactar en las profesiones en general, independiente de cuál sea la especialidad de cada uno. ¿Estamos? Entonces, lo primero que quería hacer antes de entender eso es, decía, hay una frase que dice algo como para entender el futuro hay que entender el pasado, de dónde vengo. Entonces, quería llevarlo a hacer la pregunta más básica y fundamental de cómo diablos llegamos a esto. Para responder esa pregunta, hay que hacer otra pregunta más básica. Es, ¿en qué momento estamos parados ahora? ¿Por qué o cómo se resuelven los problemas actualmente? ¿Qué problemas hay? Porque cada vez que hay un cambio de paradigma tecnológico, como han habido en un montón de revoluciones industriales, ¿cierto? Es porque algo está pasando, o sea, porque algún problema hubo. Si hubiéramos pasado de una revolución tecnológica a otra sin problema, es como sospechoso, diría nuestro amigo Bombo Fica, ¿cierto? Entonces, algo tiene que pasar. Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas actualmente en los negocios o en la industria en general usando computadores actualmente? Imagínense cómo es. Es así, simple, especialmente hasta ahora. Es a través de una receta de cocina. Y esa receta de cocina, ¿qué es lo que tiene? Tiene insumo, ¿cierto? ¿Qué más tiene? Resultado, tiene un cierto procedimiento, pero para que esa receta funcione y básicamente haga lo que yo quiero que haga, que en este caso preparar un rico postre, digamos, lo que nosotros necesitamos es básicamente establecer, y parece que esto va a sonar súper obvio, establecer todo el procedimiento de paso a paso que tengo que hacer, ¿cierto? Para construir el postre, hacer el postre, ¿cierto? Ahora, eso lo podemos aplicar a muchas cosas, en este caso en particular un postre.
Esto se llama una receta. Si uno se quiere poner a veces uno, debe decir, esto es un algoritmo, esto es un programa computacional, pero en realidad es una receta. Y todo hasta el día de hoy ha funcionado como una receta de cocina. Si uno quiere ver cómo es la forma en que una reclutadora, una empresa aplica un procedimiento para contratar a alguien, es una receta, es un procedimiento que está establecido. ¿Cómo diablos sé si le tengo que dar un crédito a un cliente o no en un banco? Es una receta de cocina, un procedimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces nos falla. ¿Por qué nos falla? Y aquí vienen los problemas. Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, algún ingrediente de esta receta falla o falta, ¿qué va a pasar con la receta? A menos que yo sea MasterChef, no va a funcionar. Primero, entonces. Segundo, esta receta funciona en la medida que el entorno donde lo estoy preparando, en este caso la cocina, pero podría ser cualquier entorno empresarial, industrial, gastronómico, da lo mismo, ¿qué debería pasar? Que el entorno no se mueve, no cambia. Porque si ustedes se fijan, si el entorno cambia, tengo que cambiar toda la receta. Entonces, mucha de la tecnología que estamos viendo actualmente se basa en el hecho que yo saco fotos del momento. Y una vez que saco la foto, digo yo, ok, para esta foto del entorno, esta es la solución, este es el procedimiento. Usted no me puede cambiar absolutamente nada de eso, porque si me lo cambia, tengo que rehacerlo. Ustedes dirán, sí, yo tengo ese problema con algunos sistemas que usa la Universidad de Santo Tomás o el Instituto, que es que de repente hay cambios que hay que hacer en los sistemas, no sé, de control de estudiantes, de admisión financiero, y de vez en cuando hay que llamar a una línea 0800 para que me vengan a hacer alguna mantención de algún RP, alguna cosa por el estilo. Yo les pongo el siguiente desafío. ¿Qué pasaría si ustedes empiezan a llamar a la línea 0800, no una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, sino a cada rato? Eso es un diagnóstico que, a ver, algo está pasando. No puede ser que tenga que estarlo ajustando o haciendo mantención a cada rato. Si ustedes hacen eso, es que están justamente parados en un problema principal, que es cuál el entorno está tan cambiante que el sistema, ¿cierto?, de control, lo que sea, no es capaz de adaptarse a sí mismo. Y necesita un humano que haga los ajustes, que haga el ajuste de las perillas, por así decirlo. Entonces, obviamente, el paradigma actual funciona todo en base a eso y va a seguir funcionando por mucho tiempo. Necesitamos básicamente construir programas, algoritmos. Y para eso necesitamos, y esto trae de la mano el recurso humano, necesitamos especialistas, desarrolladores de software, que controlen todo esto. Pero si ustedes se fijan, una gracia que tiene todo esto es que la responsabilidad de hacer todo esto que funcione, ¿de quién es? Es de un humano. Porque el humano es el chef, o el comercial, o el ejecutivo del banco, el que diseña el procedimiento de la receta, y finalmente se lo pasa a la maquinita dice, maquinita, por favor, bajo esta fotografía al momento, hazme exactamente lo que yo quiero que tú hagas. Interesante, porque tiene repercusiones legales. ¿Qué pasa si el sistema toma una mala decisión y tengo que demandar al banco, el que sea, a quién le echo la culpa? Al que lo diseñó. Es extremadamente obvio, ¿cierto? Pero las cosas actualmente están empezando a cambiar porque lamentablemente las tecnologías actuales no pueden resolver esos problemas que tienen que ver con la adaptabilidad. ¿Qué pasa si los entornos cambian? ¿Qué pasa si la receta tiene que cambiar? Si los ingredientes no están siempre. De hecho, es más, hoy día estuvo semi-nublado en Concepción. Yo podría generalizar, decir, bueno, hoy día es martes, ¿cierto? Sí, martes, si el próximo miércoles, si el martes de ahora estuvo semi-nublado, entonces el siguiente miércoles va a ser así, según lo que yo digo, no, lo más probable es que no va a funcionar. Porque el mundo es demasiado cambiante, no tengo un criterio, una receta clara. Y lamentablemente el 99,9% de los problemas reales no los puede resolver la tecnología actual. Seguramente si ustedes me escuchan van a decir, oye, pero este gallo, ¿qué invitan? Si yo uso un montón de herramientas y sistemas que funcionan súper bien. Sí, funcionan bien porque usted hace su puesto, los congela. Dice, mientras yo haga esto, usted no tiene que cambiar, no tiene que moverse. Si se cambia, tengo que cambiar todo. Entonces, es posible que eso pueda hacerse de una manera más eficiente, podamos resolver ese tipo de problemas sin hacer tantos supuestos. Bueno, eso vino de la mano básicamente casi 70 años atrás, formalmente, a pesar que venía un poquito antes lo práctico. En la Segunda Guerra Mundial ya se empezaron a hacer los primeros desarrollos, no solamente lograr que hubiera computadores, que no eran exactamente como eran hoy en día, obviamente eran mucho más rudimentarios, y no solamente computadores de esa época, que el computador digital propiamente tal se desarrolló por ahí por el año 47, post Segunda Guerra Mundial, sino que mucha gente además empezó a pensar, oye, ¿y los computadores aparte de cálculo, aparte de computar cosas, podrán hacer otras más cosas? Bueno, un montón de gente empezó a pensar eso, empezó a desarrollar muchas cosas interesantes a través del mundo, principalmente las grandes potencias, ¿cierto? Estados Unidos, la Unión Europea, los japoneses en particular, todavía los chinos no estaban en la mira de todo esto. Y hasta que formalmente el año 56 se comienza a formalizar la inteligencia artificial como una ciencia propiamente tal.
como ciencia que tiene fundamento, tiene teoría, tiene principios, como cualquier ciencia, como las matemáticas. Y básicamente la inteligencia artificial se dispuso como, o se definió como una ciencia que básicamente permitía diseñar máquinas, que inicialmente se llamaba máquina porque no existía todavía el concepto computador, o sea, máquinas de cómputo, que básicamente resolvieran problemas complejos de una manera tal que sea equivalente casi como, o sea, análogo como lo harían las personas. ¿Por qué? Porque ahí marcamos una diferencia en términos de cómo lo estábamos haciendo hasta ahora, porque no son simples problemas de automatización, no son simples problemas de hacer una receta. Cuando decimos complejo, estamos diciendo, hay un entorno cambiante, yo no tengo idea cuál es la receta. De hecho, más, si aplico la receta hoy día, lo más probable es que mañana cambie. O la misma receta tiene diferentes cambios, cambian los ingredientes. Por tanto, alguien se dio cuenta que hoy tenemos que cambiar totalmente el paradigma de cómo estamos resolviendo los problemas. Entonces, de ahí surgió esta inteligencia artificial, básicamente esta ciencia, que básicamente uno de los elementos principales, que quizás la diferencia con la automatización actual, si ustedes escuchan hablar de automatización, todo lo que nos rodea actualmente, que tenga un chip desde un celular para arriba hasta mi reloj, básicamente automático. ¿Por qué? Porque lleva un computador, un chip, que hace la tarea mecánica. Pero aquí empieza a aparecer otra componente, que es la autonomía. Porque todos los sistemas pueden ser automáticos si tienen un computador. Pero cuando yo necesito que un sistema se vaya adaptando al entorno, obviamente requiero que ese sistema, esa máquina, lo que sea, tenga capacidades de autonomía. O sea, ¿qué significa autonomía? Que sea capaz de operar en forma totalmente independiente al humano, o lo más independiente posible. Y ahí, obviamente, a un montón de gente se le ocurrió, oye, pero para que eso pase, el humano no puede estar al lado diciéndole cuál es la receta. No. Peor aún, porque ni siquiera el humano sabe cuál es la receta. Imposible. Por tanto, ¿qué pasa si dejamos que la misma tecnología interactúe directamente con el entorno, resuelva sus problemas? Entonces, obviamente, para eso, mucha gente empezó a pensar, bueno, si fuéramos humanos, lo que deberían hacer las máquinas básicamente es tener habilidades parecidas. Por ejemplo, que la máquina pueda comprender el lenguaje, como lo están haciendo ustedes conmigo, pueda entender las imágenes, pueda entender la información visual, pueda entender sonidos, pueda adaptarse, que es lo que se llama el aprendizaje, incluso pueda comunicarse con otros, porque también empiezan a pasar cosas interesantes. Hay muchos problemas que resolvemos los humanos que individualmente no lo podemos hacer tan bien, lo tenemos que hacer en sociedad. Si ustedes quieren mover algo súper doméstico en la casa, mover un refrigerador, por muy inteligente que sea, no lo pueden hacer solo. Y no es porque sean tontos, sino porque tienen capacidades limitadas como individuos. Por tanto, ¿qué es lo que hacen? Se ponen de acuerdo entre 2 o 3 personas. Por tanto, también hay una capacidad social. Entonces, todo esto es básicamente lo que está en torno a la IA. Y cada uno de estos temas que puse acá, básicamente ayuda a que una máquina, incluso en el símil de un humano, tenga características de autonomía. Básicamente, la autonomía le permite a la máquina interactuar, ¿cierto?, con un entorno. Y este entorno se pone interesante. Porque acuérdense, ahora no hay receta. Empieza a desaparecer el concepto de receta, por lo menos como lo conocemos. No hay procedimiento, ¿cierto? Por tanto, hay un pequeño atisbo en lo que estoy diciendo, pero yo entonces no hay eso. Entonces, ¿cómo tengo que desarrollar? ¿Cómo tengo que interactuar con la máquina? Quiere decir que me está empezando a cambiar el rol de las personas. Sí, si me empieza a cambiar el rol, empiezan a cambiar los requerimientos en términos de habilidades. Entonces ahí empezamos a llegar al mundo, entonces esto requiere una sofisticación diferente, habilidades diferentes y competencias diferentes. Entonces, ¿qué tenemos en general en un sistema de IA? Muy a grosso modo, obviamente asumimos que hay un entorno que es extremadamente dinámico. Por tanto, no sacamos una foto. Lo que hacemos básicamente, vivimos con él. Le decimos a la maquinita, 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 interactúe con el entorno. Y como le estamos dando cierta facilidad o cierta capacidad de autonomía, es lo que le decimos a la máquina, maquinita, trate de percibir el entorno, por ejemplo, sea auditivo, como lo que están haciendo ustedes conmigo, o imágenes o información lingüística, percibe el ambiente, el entorno, ¿cierto? Trate de entenderlo y luego genera alguna acción. Pero un pequeño detalle, no me voy a meter entre medio, porque ni siquiera yo sé cómo tengo que hacerlo. Por tanto, voy a dejar que la máquina se adapte automáticamente. Si uno hace doble clic, empiezan a aparecer cosas interesantes bajo la pregunta, ¿y qué significa esto que comprenda? No vamos a resolver esto ahora porque es varias charlas para explicar eso, pero una forma simplificada de poder entenderlo es que si una máquina comprende, es que podría tener 3 tipos de habilidades generales, como lo humano, que podría inferir o razonar, o sea, tomar decisiones automáticamente. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que la máquina discrimine, en el buen sentido de la palabra. Tome decisiones en el que el corazón de la decisión es discriminar entre cosas. Por ejemplo, tengo que determinar, en base a un perfil de un estudiante de Santo Tomás, si el estudiante va a renunciar o no va a renunciar, se va a ir o no va a ir, o al revés. Cómo yo detecto un postulante que efectivamente va a venir para acá o no va a venir.
Entonces, lo que estoy haciendo es separando, estoy discerniendo. Entonces, esa toma de decisiones la podría automatizar. Podría ser que la máquina aprenda a separar cosas. Eso obviamente es transversal a un montón de problemas. Y el último, que se ha puesto más de moda ahora, lo más reciente, es que la máquina puede generar contenido automáticamente a partir de cosas que aprendió, en simple, ¿cierto? Y esa generación de contenido es lo que está bajo el alero de un enfoque que hoy día se llama la inteligencia artificial generativa, que en simple genera aplicaciones como las que están acostumbrados ustedes seguramente a usar. No me digan que no, todos lo han usado, aunque lo oculten, tipo ChatGPT o tipo Gemini, aunque sea reunión de alcohólicos anónimos, sí, yo tomo, aquí yo uso ChatGPT, ya, pero todos lo usan, ¿ya? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Y aquí es interesante, porque también vamos a ver más adelante que en términos de habilidades requeridas también empiezan a cambiar. Hasta el 2022 se requería cierto tipo de habilidades y del 2022 en adelante empezó a cambiar. De hecho, unos números que les voy a mostrar más adelante, cifras, tuve que hacer un esfuerzo de ponerle básicamente lo que había antes y lo que había después. En algunos aspectos no cambian tanto, pero en otros sí, especialmente en términos de las habilidades blandas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Básicamente en simple, si fuera discriminativo, ¿qué significa? Supongamos que nos dan fotos gatito y perrito, y tengo que lograr que la máquina discrimine. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a darle a la maquinita fotitos de perrito y gatito, y la maquinita tiene que tratar de ajustar de tal forma que pueda discernir. Ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve que discierna entre gatito, foto de gatito y perrito que ya conozco? Paremos un poquito, porque lo que yo quiero es que la máquina aprenda a separarlos. Y cuando aprenda a separar, cuando la máquina me diga, ya estoy listo, ¿qué es lo que hago yo? Ya, ahora te voy a pasar una foto. Y tú me vas a tener que decir a qué lado corresponde. Si corresponde a una fotografía de un perrito o gatito. Yo sé que esta charla es súper decepcionante, deprimente. Vine a escuchar a un tipo que habla de perrito, gatito, y una charla de temas laborales. No, pues cambien eso a dos tipos de clientes, dos tipos de profesionales, y tengo que clasificarlo. Si profesional tipo A o tipo B. Entonces la máquina automáticamente, a partir de información personal de cada uno de ustedes, tiene que aprender a discernir. ¿Y qué pasa en el caso generativo, que es lo más reciente? Ya, hagamos el mismo ejemplo, el mismo ejercicio. La maquinita le doy ejemplos de gatitos, fotografía o lo que sea, o estudiante tipo A o B, y fotos de perrito. Pero la máquina lo que va a hacer ahora es va a aprender a describir o a definir qué es lo que es un gatito y qué es lo que es un perrito. ¿Todos me siguen? Pero yo después no quiero discernir. Yo quiero que en base a lo que escribió genere contenido nuevo. O sea, cree contenido que más se le parezca a un gatito, a un perrito, en base a la definición, que se parezca lo más posible a la realidad, pero que es un dato sintético, que no existe. Y a veces pasa que la generación es tan bacán que no me doy cuenta que es algo falso. Entonces ahí empiezan a aparecer los famosos, las caras falsas, las deepfake, claro, que básicamente es producto de esto, que este proceso de cómo se le enseñan las máquinas no es tan perfecto, obviamente puede arrojar algún error. Bueno, los casos discriminativos estamos plagados de hace muchos años, no del 2022, de hace muchos años venimos ya desarrollando aplicaciones prácticas, incluso en los 80 ya se vendió mucha tecnología, esta es una de ellas, vehículos no tripulados, ahí tenemos un Tesla, pero viene de mucho antes, y lo que está haciendo este vehículo no tripulado con las cámaras de a bordo, discriminando, que es lo que acabamos de explicar. Toma fotografía, ¿cierto? Que viene la camarita y tiene que discernir. Claro, que es más arriesgado. Tiene que discernir, a ver, tengo que frenar. Ahí la acción, tengo que frenar, doblar a la izquierda, a la derecha, o que tengo que poner más velocidad o no, o retroceder. ¿Ya? Por tanto, es el discriminativo. ¿Qué pasa con lo generativo? ¿Ya? Aquí tenemos lo típico generativo, y aquí está un tema interesante. Tenemos una aplicación de ChatGPT, por ejemplo, que le dice una pregunta. La respuesta no la entiende. La respuesta no la está razonando. La respuesta es sencillamente producto de un loro parlanchín con esteroides. Dijo, está tratando de predecir. Entonces se convirtió en un lorito. Cada vez que yo le paso una pregunta, trata de predecir cuál es la respuesta. Por tanto, cada palabra, cada cómo que ustedes vienen acá, no, que la máquina se va a apoderar del mundo, nos vamos a quedar así en pega, agarrarnos chiste. No, la máquina está prediciendo palabra por palabra. Luz a veces coherente, ¿se puede entender? Puede ser útil, pero muchas veces también puede ser falso. ¿Ya? No está entendiendo ni J, ni lo que ustedes le dijeron, ni lo que está produciendo. Lo que pasa es que lo está tratando de hacer de la forma más coherente posible. Y es tan así que de repente esto empieza a guatear. Y a veces no es perfecto. Y aquí tenemos una aplicación de estos modelos que producen lenguaje, que se llaman grandes modelos de lenguaje, que lamentablemente no siempre son perfectos. Y eso se complica al profesional, las habilidades, porque una de las habilidades es tratar de detectar, ¿cierto?, si lo que me están diciendo es verdad o no. No es tan trivial, porque incluso a los expertos se les pasa.
Por ejemplo, a alguien se le ocurrió la genial idea, se le pidió una aplicación de inteligencia artificial generativa, que genera imágenes, ¿cierto? Que crea una imagen de la Madre Teresa luchando contra la pobreza. Imagínense qué es lo que entregó. ¡Fa! ¡Listo! A la máquina le falta contexto, evidentemente. Obviamente, no es tan inteligente como yo creía. No, no es inteligente. No, por lo menos tanto como uno se está pasando el rollo, digamos. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, obviamente, esto, en particular lo generativo, tiene un montón de aplicaciones, porque todo lo generativo significa generación de contenido. Yo podría generar la maqueta para un diseño, yo podría hacer el diseño de un edificio, diseño de una droga, de un medicamento, un montón de aplicaciones, no vamos a entrar en detalle en eso porque no es el foco de la charla de hoy día, pero hay mucho que es interesante que está dando vuelta por ahí. Una de las cosas que originó cuando empezó a aparecer en el mundo inteligencia artificial, que primero, en estos 70 años, las habilidades y las capacidades fueron centradas preferentemente en los científicos que desarrollaban tecnología. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los 70 años de desarrollo de la IA, la mayor parte del desarrollo estaba en el mundo científico y una que otra empresa. Pero ¿qué pasó ahora? Hace unos 10 años atrás, eso empezó a bajar en el mundo productivo. Por tanto, hizo que hubiera un shift, un corrimiento de la donde hay gente especializada que diseña, que crea los sistemas, pero también tiene que haber gente que usa y le saca provecho a esa herramienta, que es lo que está pasando actualmente. Entonces ustedes pueden ver, por razón evidente, que hay habilidades no que se cambiaron, sino que están en diferentes niveles. Lo que se le exige a un experto no es lo mismo que se le exige a ustedes como no expertos, que usan la herramienta con otro propósito, por ejemplo, para actualizar sus competencias. Entonces, ¿qué está pasando en general en el mundo en términos de inteligencia artificial? Y en particular, ahora en la bajada de estas habilidades, porque obviamente ustedes se han dado cuenta que, bueno, pero esto no todos lo entienden. ¿Hasta qué punto tengo que entenderlo? Y hasta qué punto esa comprensión me va a afectar positiva o negativamente, incluso la postulación a un trabajo. Un spoiler, lo que me ha tocado ver a mí por lo menos, me toca asesorar a muchas empresas en Santiago y fuera del país, tengo que contar la verdad, que a veces los reclutadores piden cosas sofisticadas, pero cuando uno los aprieta un poquito, no tiene la menor idea de qué es lo que están haciendo. ¿Ya? Me tocó ver una vez que piden un especialista con capacidades de tecnología de inteligencia artificial y pedían una cosa así como alguien que sepa dentro de ya A, B, C, D, E. Nos faltó el pesado en redes sociales, que le dijo, si yo quiero una persona que sepa A, B, C, D, E, compadre, usted quiere un departamento de tecnología completo en una persona. Eso no tener la menor idea de qué es lo que estás pidiendo. Por un lado, también ha pasado que de repente se pide dominio de tales competencias o de tales herramientas, ¿ya? Y que tenga al menos, uno sabe que es una cuestión media política porque está media cocinada al cargo, que al menos tenga 10 años de experiencia en esa herramienta, justo, y después sale el pesado que el que creó la herramienta, oye, yo la creé hace 5 años atrás, algo no me calza, sospechosa, como diría Bombo Fica, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué está pasando con esto? Alguna cifra interesante para que vean por dónde vamos y que de poco a poco está teniendo un impacto en las competencias. Primero, una cifra interesante que fue un estudio realizado y actualizado el año pasado, que al final de la década, más del 80% de las interacciones van a ser mediadas por una máquina. Eso ya está pasando. Lo que no dice, porque estos son informes que a mí me gusta hacerle doble clic, son medio chamullentos, son las consultoras que quieren vender la pomada de todo inteligencia artificial, y no. Porque tengo una aplicación común y corriente en celular, que cada vez que me quiero comunicar con una telefónica, ¿cierto? Me aparece un menú de opciones y ponga la opción del menú que usted quiere. Bueno, esa aplicación que es mediada por computador está ahí, no tiene nada que ver con IA. De hecho, es tan fome que si no entiende ninguna de las opciones, cuando quiere hablar con la operadora, ahí va, o sea inteligente. Por tanto, en ese numerito hay que tener cuidado. Ay, van a quedar sin pega los operadores. Depende, ¿a qué nivel? Si es un menú de opciones, lo más probable es que quedaron sin pega hace, no sé, 50 años atrás, digamos. O sea, es un sistema bastante rudimentario. Y hay otras cosas que no, ¿cierto? Más del 40% básicamente de los negocios, la industria, transversalmente, en muchos rubros, no uno en particular, están utilizando alguna forma, alguna herramienta, sistema de inteligencia artificial. Ustedes dirán que tienen que ver con nosotros habilidades bastante, porque entre más están usando las tecnologías desarrollando, más requieren profesionales capacitados, y en diferentes niveles, en lo técnico, lo estratégico, lo comercial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí hay un número también medio mentiroso, que incluso han tenido expertos a desmentirlo, porque las consultoras dicen una cosa para vender, no, esto va a venir, hay que vender, hay que contratar, pero después el experto dice, no, el incremento de productividad de más del 60% con la utilización de inteligencia artificial, en algunos casos sí, pero en otros casos no. ¿De qué depende? De la complejidad de la tarea.
Obviamente, si yo todos los días estoy apretando un botón y voy a automatizar, obviamente el nivel de productividad me va a crecer. Pero el trabajo era extremadamente mecánico, ¿se ve? En cambio, hay otros que cognitivamente, mentalmente, son más complejos. Por tanto, la probabilidad que eso se automatice, por tanto, que tenga un impacto ahora ya en productividad, va a tardar un poquito más tiempo, ¿ya? Porque tiene otro impacto. Y en términos en particular del enfoque generativo, fíjense, bueno, interesante también que dicen los CEO, ¿cierto? Los dueños de la empresa que utilizan sistemas o servicios de IA o IA generativa, que se abrevia Gen AI por si acaso, ahí está la abreviación. Dice que básicamente un 70% de los encuestados básicamente vislumbra los impactos que van a tener en los incrementos de sus ventas o digamos, en los próximos, o el incremento del valor en los próximos años. Digamos. El 44% básicamente la tasa de empleados que dice que podrían ver cambios en sus trabajos, tanto en herramientas disponibles como cambios en las competencias que requieren, desde el punto de vista de actualización para ascender, como actualización para que no me echen. Entonces, el reskilling, el famoso reskilling o el upskilling, ¿cierto? Y lo otro interesante con lo generativo, ese 10% es un número súper interesante. Es el 10% de los datos generados de aquí al fin de la década son datos que van a ser generados por herramientas de inteligencia artificial generativa, por herramientas de generación de contenido. Pues, ¿se acuerdan del ejemplo que puse con la Madre Teresa? Puedo generar eventualmente información falsa. Por tanto, oye, qué bueno, porque voy a generar un emprendimiento aquí en Santo Tomás y aprovechar ese 10% y hacer cosas, sí, pero ojo, tranquilo, porque hay información falsa metida. Pero usted me la va a validar. No, pues está. Entonces hay que resolver otros problemas primero. Hay un nicho interesante en términos de empleabilidad, de proyecto, emprendimiento, pero primero hay que resolver problemas que son mucho más básicos, ¿cierto? Y lo interesante, cuando uno ve los grandes números en términos de automatización con y sin IA, con respecto a lo que estaba antes, el Foro Económico Mundial, o el World Economic Forum, básicamente ha hecho varios estudios interesantes, y este me gusta bastante porque toma el pasado reciente, 2022, y el 2027. Obviamente, mayor automatización tiene algún impacto en la productividad y también tiene impacto en las nuevas habilidades. O sea, sí o sí, me resultaría extraño que no. ¿Ya? O sea, no, usted sigue haciendo exactamente lo mismo, pero cambió el mundo, cambió la tecnología, jefe, una segunda revolución industrial, no, usted siga haciendo exactamente lo mismo, sería como raro. ¿Ya? Fíjense cómo aumentó el porcentaje de automatización con las máquinas del 2022 al 2027, del 22% al 43%, eso es altísimo. Obviamente eso trae todas unas consecuencias por detrás. Y con respecto al desplazamiento potencial de trabajo, que es un tema que nos interesa desde el punto de vista de las habilidades, fíjense, si uno considera las grandes potencias en general, para no dar la lata con el resto de los países, ¿cuál es el desplazamiento? Que siempre son proyecciones, ¿ya? Es una estimación, no es exacta que un infarto al miocardio. No, tranquilo. Estas son proyecciones que se hacen en base a cómo está funcionando el mercado laboral actualmente. Fíjense, este es el porcentaje de desplazamiento de trabajos que se proyecta al 2030 en cada nación que está mencionada ahí. No están todos, obviamente. Pero fíjense lo interesante, ¿quién es la que tiene potencialmente más desplazamiento? Los chinos. ¿Por qué? Porque los que tienen más tecnología de automatización. Porque además tienen mucha gente que atender, tienen muchos servicios que dar, y para un país de más de 1.000 millones de habitantes no es Chile, porque estamos hablando que se requiere, o sea, no me dan los números. No, que voy a contratar trabajadores, no me dan los trabajadores al 100%, tengo que tener máquinas. Por tanto, este potencial desplazamiento de personas versus máquinas que hagan tiene todo el sentido del mundo para ellos. ¿Ya? ¿Qué pasa con los talentos? Y fíjense, quería poner, es que esto fue bien decidor, de finales de 2023, entrevista que se le hizo a muchos ejecutivos de las grandes empresas que están desarrollando tecnología en diferentes partes del mundo y muchas de ellas en Estados Unidos. Básicamente, cuando se le comentó del tema de las competencias, las habilidades, las skills, en inglés que se llama, se dijo, ella sabe decir súper bien, necesitamos gente con estas habilidades, tal y cual que ya vamos a conversar. Pero tenemos carencia, pero importante de eso. Entonces, básicamente, quise poner la nota directamente, porque básicamente este tema es tan importante que llegó al punto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitiera una orden ejecutiva a nivel presidencial que pone esto en el tapete. Dijo, aquí tenemos un problema serio. No solamente la inteligencia artificial va a beneficiar en términos de impactar la productividad, sino tenemos una carencia de talento. Pero un país tan grande como le falta, porque no todos están capacitados en eso. Por algo tenemos muchas especialidades y muchos rubros laborales. ¿Ya? ¿Qué factores pueden estar afectando a esa falta de talento? Básicamente yo lo resumí en base a lo que he visto, digamos, tanto lo que he leído como lo que me ha tocado ver en base a la experiencia.
Básicamente dos factores. Primero, obviamente, los avances tecnológicos rápidos. Si yo tuviera todo el tiempo del mundo para hacer el reskilling, no estaríamos hablando de esto. Pero cuando va avanzando tan rápido, dije, chuta, yo, ¿cómo diablo paro? Y me gusta la frase me gustaba el DJ, ¿cómo se llama? Bob Sinclair. ¿Le suena? ¿Le gusta? El francés. Que tenía el primer tema que sacó se llamaba World Hold On. Y dice, eso significa, el mundo, deténgase un poquito. Ya, deténgase un poquito. Claro, porque aquí tenemos un problemita. Sí, porque uno podría hacer, puede detenerse un poquitito para yo alcanzar a, no, pues no puede. Y de hecho es más, puede quedar obsoleto y chao, se va. Entonces ahí tenemos un problema. Primer factor, avance tecnológico rápido. Que de hecho, dicho sea de paso, muchos de acá son muy jóvenes y no han visto, esto ya ha pasado en otra revolución tecnológica que vivimos en Chile, en el mundo, y en Chile en los años 80. Todos estos temas yo los podía reproducir a esa época y pasaron parecidos. De hecho, ustedes quizás no lo saben, pero los cajeros automáticos, que es tan natural, tan importante hoy en día, no existían antes de los 80, antes de los 85 más o menos. De hecho, hubo protesta cuando se empezó a automatizar. Oh, pero ¿cómo va a dejar gente sin trabajo en los bancos? Y ahora, les pregunto, ¿estarían sin cajero automático día domingo? Bueno, ¿y quién va a vender? No puede tener personas. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un reskilling ahí, ¿cierto? Una transformación de habilidades para que no solamente se redujera la cantidad de cajeros, porque eran trabajos extremadamente mecánicos, sino que además se actualizaran sus habilidades y hicieran cosas más importantes, ¿cierto? Y el otro tema, y aquí es un tema que tenemos harto que hacer en todo lo que es instituciones de educación, es la brecha educacional. Obviamente tenemos diferencias siderales en diferentes especialidades con los diferentes niveles de educación que se supone que son los mínimos que yo requiero para poder tener esta habilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la situación actual que está pasando en general en Chile y en el mundo? Y esta cifra es interesante. Fíjense, 44% básicamente son las habilidades, esta es una encuesta hecha sobre muchas empresas en general del mundo, trabajadores que podrían cambiar, o la habilidad de los trabajadores que podrían cambiar en los próximos 5 años. 44% de sus habilidades, de sus competencias, casi cercana al 50% puede cambiar. Eso no es menor. Después, el 60% de los trabajadores podrían necesitar entrenamiento antes de 2027. 2027, estamos en 2024. Eso es como decir a la vuelta de la esquina. O sea, ahora ya. Ahora, claro, ustedes se preguntarán, John, pero a ver, ¿y si explota una bomba tecnológica y el próximo año viene otra cosa? No es la inteligencia artificial, es la inteligencia intergaláctica. Inteligencia extraterrestre. Tenemos que hacer todo nuevo, entonces un poco el spoiler que les quería transmitir es que no se trata solamente de aprender nuevas herramientas, porque eso es fácil relativamente, es nuevas competencias. Pero las competencias son las que permiten adaptarse al entorno. Las herramientas son tecnologías que van cambiando y me van a dejar vuelto loco, obviamente, cada vez que aparezca tecnología. Pero si yo entiendo qué es lo que está por abajo, yo tengo las competencias, me voy a poder adaptar rápidamente, ese es el problema. Entonces, y lo último, básicamente, una encuesta interesante, que casi el 70% de las empresas encuestadas básicamente esperan un ROI, el retorno de la inversión. Fíjense el detalle, no retorno de la inversión por venta. Por eso puse esta cifra, fíjense, en capacitación profesional, en un par de años. Quiere decir, si yo voy a invertir en usted para que se actualice, pero yo, viejito, esto no lo hago gratis. Yo espero que de aquí a un par de años usted me recupere algo, digamos. O sea, hay algún cambio importante a nivel de productividad de los negocios que justifique que yo efectivamente hice la inversión en capacitación o entrenamiento. Ya, pero también me toca asesorar a algunas empresas en temas tecnológicos y también me tocó ver la otra cara de la moneda, porque aquí vamos a hablar de las habilidades, pero me tocó ver el lado de acá, que es el lado de los que contratan, que también tienen problemas. Toda la gestión de talento, gestión de recursos humanos, que están viendo exactamente el problema, pero en una dimensión diferente. Ellos tienen otro problema, búsqueda de nuevos talentos. Como tecnologías nuevas y paradigmas nuevos, John, ¿cómo diablo especifico lo que quiero? ¿Especifico la herramienta? ¿Y si habilidad? ¿Qué habilidad? Eso, la gran parte de los reclutadores no lo sabe. Ustedes dirán, pero ¿cómo si yo lo he visto en la prensa que publican? Porque el jefe, el CEO, le dice, oye, necesitamos tal, pero ni siquiera tiene claridad, me ha tocado verlo, claridad en lo que estaba pidiendo. Por tanto, hay un problema no menor. ¿Ya? Y otra cosa que se ha visto también, que obviamente se requiere habilidades que van más allá de los típicos STEM, de habilidades de ciencia, tecnología y matemática. Obviamente, parece que va mucho más allá, porque esto implica que tenemos que gestionar mucha información, muchos datos, tenemos que interactuar con máquinas y las máquinas no actúan de la forma tradicional, porque son autónomas, semiautónomas, entonces son otras habilidades que se requieren. Y por otro lado, lo que hablábamos antes, obviamente ellos requieren hacer upskilling, reskilling, o sea, actualizar las habilidades de los trabajadores en un corto plazo. Entonces, eso es lo que ven desde el punto de vista de los reclutadores. Y son las brechas que básicamente, nuevamente, el Foro Económico Mundial está muy preocupado del tema de las habilidades
y básicamente ha identificado varias brechas. No quiero entrar en detalle en todas, pero para que vean fundamentalmente que se centren en las más importantes. ¿Dónde están las brechas en la gestión de talento o en las habilidades? Fíjense en la primera. La brecha en términos de habilidades en el mercado laboral. O sea, están pensando número uno en el mercado laboral. Obviamente es una consecuencia para las instituciones de formación. Si hay una falencia ahí, es que también tiene que ver con la formación que recibí. Pero por otro lado, la formación que recibí no puede durar 20 años. Pequeño gran detalle. O sea, no puede durar más que la cuenta. De hecho, en Chile peor. Me van a penalizar después la acreditación si duro muchos años formando a gente. O sea, tengo que hacerla tal que reformularla en el mismo tiempo, incluso menos, pero con las habilidades que requieren para que uno después sobreviva, que es muy diferente, ¿cierto? Y fíjense, y lo otro, del punto de vista, aquí está mezclado varias brechas, si ustedes se dan cuenta, pues la segunda dice inhabilidad para atraer talento. ¿Se dan cuenta que tengo las dos dimensiones? Oye, incapacidad mía, aquí tengo un problema, ¿cierto?, con las brechas de habilidades, pero por otro lado, la institución no es, las empresas en general no son muy astutas para atraer talento. No me gusta a mí dar este ejemplo, no me gusta a él en realidad, me apesta, pero tengo que reconocer que algunas cosas las hace bien, aunque no comparto tus prácticas. El empresario Elon Musk o muchas empresas norteamericanas se caracterizan por hacer un montón de shows mediáticos de cosas que hacen, que muchas veces son mentiras, están amplificadas. Pero la pregunta del millón, dos cosas que logran. Primero, desde el punto de vista de negocio, atraer inversionistas. O sea, ese es el objetivo que va por abajo. No importa lo que venda, no importa que es mentira, porque total alguien me va a pasar dinero para invertir. Y segundo, atraer talento. Porque si yo veo instituciones, empresas que están haciendo grandilocuentes con los lanzamientos, que este robot que además servía al copete, hicimos un lanzamiento, después se dan cuenta que vos detrás estaba teleoperado detrás de las cortinas. Sí, pero captura la atención. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahora los profesionales? Yo quiero trabajar ahí. Yo quiero ir a trabajar a Google. Yo quiero ir a trabajar a Tesla. Yo quiero ir a trabajar a OpenAI o empresas importantes. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen mayor capacidad, ¿cierto?, que es un tema más complejo para atraer talento. Y eso también pasa en las universidades. Yo me acuerdo, yo trabajaba aquí en la Universidad de Concepción y hace años atrás, y en un momento final, bueno, todos lo tienen que hacer. Todas las instituciones de educación lo hacen. Cuando estamos casi a fin de año, empieza todo el proceso de capturar estudiantes que van a dar la prueba. ¿En cuál vamos ya? La PSU 1, 2, 3, la PAA, no sé en cuál vamos ya me perdí. La prueba de admisión, ¿cierto? Y en un momento estaba yo, cuando trabajaba en la universidad, aquí de Concepción, con nuestro decano, y decía, oye, tenemos que organizar las actividades para ir a presentar las carreras a los colegios. Entonces, en un momento, varios nos levantamos y dijimos, no estamos de acuerdo, porque lo que estamos haciendo es mostrando una incapacidad nuestra. Porque si nosotros desesperadamente tenemos que ir allá, es que no podemos, estamos graficando en el fondo, en la práctica, que tenemos una inhabilidad para atraer talento. Lo que todas las instituciones deberían hacer, en otros países lo saben muy bien, es que básicamente yo muestro lo que hago, lo proyecto tan bien que logro que el resto llegue a mí y casi se pelee por venir. Pero no al revés. Si ustedes van a ver instituciones internacionales, no empresas, ven universidades, no van a ver gente de Harvard o Oxford o Cambridge yendo a los colegios a cada rato. De hecho, se pelean los colegios por ir. Puedo pasar allá un día, ya, venga para acá. Lo va a hacer la paleteada por ahora, venga para acá. Listo. Pero eso estamos, obviamente, años luz de eso. Digamos. Por tanto, obviamente, es un desafío interesante. ¿Y qué pasa desde el punto de vista del cambio laboral? ¿Cuáles son actualmente los aspectos clave del punto de vista de lo que necesitan los profesionales para insertarse en este ambiente que es extremadamente cambiante? ¿Ya? Primero, ¿qué es lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Especialmente lo bueno que podemos aprovechar, ¿ya? Donde hay capacidades que de alguna forma faltan y se están requiriendo. Por ejemplo, toda la transición verde, todo lo eco-algo, o lo verde, el hidrógeno verde, etc. Toda la energía, ¿cierto? En general, eco-friendly, básicamente están creciendo y están requiriendo habilidades nuevas, en todo sentido. Entonces ahí tenemos un punto a favor. Proyectamos crecimiento de trabajo, por tanto, si uno se quiere proyectar, vamos por el lado de transición en verde, porque ahí sí o sí se está requiriendo gente. ¿Qué tipo de habilidades? Después se puede discutir. Después la otra es tecnología. Claro, efectivamente, porque se está desarrollando tecnología, tenemos inteligencia artificial, tenemos ciberseguridad, tenemos un montón de criptomonedas, un montón de cosas. Oye, pero te está requiriendo gente para eso. Ok, me tengo que formar, ¿cierto?, nuevas capacidades para inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, eso tiene su lado feliz, su lado amargo. Por eso puse lo verde y lo rojo. Lo rojo, reducción de trabajo. Claro, nuevas tecnologías trae por abajo voy a automatizar y seguramente voy a tener que reemplazar o despedir gente. Por tanto, tiene sus cosas buenas y malas. Y lo otro que no es muy bueno, que el punto rojo, básicamente cuando empiezan las proyecciones económicas.
O sea, en lo económico se llama outlook. Entonces, eso, claro, la proyección económica para toda la situación que está pasando en el mundo no es muy buena porque tenemos guerra, tenemos conflictos que no se acaban, tenemos inflación. Entonces, eso obviamente nos está repercutiendo. Muchas empresas obviamente no están queriendo, interesantemente, no están queriendo contratar. ¿Por qué? Porque están media hacia la guaita esperando a ver qué pasa afuera, cómo se ve el mercado. Interesante, porque uno podría cumplir todos los requerimientos, tengo todas las habilidades, súper bien, pero justo voy a postular a un tipo de trabajo en el cual en este momento el país o el sistema no está preparado. Y eso pasa. Ahora, me tocaba ver una experiencia súper interesante en términos laborales, que me tocaba dar un par de charlas en Lima, en Perú. Y Perú en general ha pasado por estos problemas económicos, políticos, han cambiado el presidente a cada rato, etcétera, etcétera. Y no sé si se han fijado alguno. Uno mira la proyección del mercado, específicamente la minería en Perú, y es como una burbuja. Contratan a un montón de gente y el mercado, y el resto del sistema, nada que ver. Entonces está totalmente disociado, es como si fuera otro país interesante. Se forma una burbuja que está requiriendo nueva tecnología, nueva gente. De hecho, más, se están llevando gente de Chile, que ha trabajado, que tiene la expertise y la habilidad en minería, a Perú, siendo que el resto de las áreas no son tan fuertes en el país. Entonces ahí tienen también este fenómeno de las burbujas que se arman en los países. Y en términos de habilidades, y esto un poco, que era el foco de la charla, fíjense, este es el spoiler que le estaba haciendo, porque si uno quiere básicamente recordar o poner atención a las habilidades, aquí lo que hice básicamente, no solamente en base a la experiencia, sino tomé todas estas proyecciones, estos estudios, y vi varias proyecciones de varios organismos, y todos llegaban exactamente a lo mismo. Una que otra diferencia de repente. Entonces, si uno quería poner atención en qué me debería fijar, hay 9 habilidades básicas, hay algunos estudios que muestran más, pero uno las puede agrupar en las mismas. Fíjense, pequeño detalle, salvo la número 7, que es habilidades técnicas que tienen que ver con tecnologías de inteligencia artificial, big data y bla, bla, todo lo técnico. Fíjense en el resto. El resto es potencio, habilidades humanas, que lamentablemente yo como profesor, además consultor, lo veo a diario. Las habilidades, lo que conversamos en el almuerzo también, ¿cierto? Con Daniela, que las habilidades blandas o las habilidades humanas cada vez van en disminución. Y hoy en día se está requiriendo gente que también tenga esas habilidades para poder interactuar con las nuevas generaciones, para poder dirigir el grupo de trabajo, para poder resolver problemas que básicamente involucran relaciones humanas. Fíjense, miren, cosas que nunca deberían desaparecer. ¿No? Esto como que se ve como la gran novedad. Pensamiento creativo. Es como, ¿pero por qué se perdió? ¿O por qué ha disminuido? Pensamiento analítico. Alfabetización digital. Sí, está bien. Teníamos herramientas digitales antes, ahora tenemos nuevas. Pero es una componente nomás, pues se ve, es uno de los puntos. Después, curiosidad y aprendizaje continuo. Bueno, incluso para nosotros que estamos en el mundo más de tecnología, uno tiene que tener cuidado, ser súper cauteloso de que no lo engañe el ego. Y dije, yo estudié, llego hasta acá, y de aquí para adelante, ahora me voy a Haití y me pongo a tomar solcito. No. De hecho, lo más probable es que el que está en tecnología o algo relacionado no comenzó en un momento y no terminó nunca, especialmente con todo lo que está pasando. Por tanto, por eso el lifelong learning, el aprendizaje continuo, hoy en día es pan nuestro de cada día. ¿Ya? Pensamiento sistemático, pensar como sistema, con todos los elementos interconectados. Es una habilidad que no tienen todos. De hecho, en las antiguas generaciones que aprendían tecnología, algunos son muy pequeños, pero en los 80, cuando empezaron a aparecer la primera revolución tecnológica, con los primeros computadores digitales que llegaron a Chile, empezó a generarse nuevas carreras, obviamente, igual como puede pasar ahora, de hecho está pasando. Y ¿saben cuál es la carrera que todos querían estudiar? Se llamaba analista de sistemas. Seguramente están en varios lugares todavía. Analista de sistemas no necesariamente tenía que ver con computadores. De hecho, es más, el poder computacional que había en esa época en Chile era muy básico. Era pensamiento de sistema, cómo resolver los problemas complejos mirándolo desde el punto de vista componente, que está interconectada. Y luego, cuando tenía todo analizado recién, como la última componente por allá, ya me dijo lindo, ahora llega a la máquina, porque ya está todo estudiado. Eso se ha perdido un poco. ¿Por qué? Porque estamos muy en la onda, ya, rapidito, ¿qué herramienta hay? ChatGPT, Gemini, Dalí, ya. No, hay que estudiar el problema. ¿Ya? En la interacción que tengo con empresas, a veces me llaman para resolver ciertos problemas o desarrollar proyectos, les puedo asegurar que el 90% de las veces que me llaman, los problemas que ellos tienen que resolver no se resuelven aplicando tecnología ahora, sino con pensamiento sistémico y razonamiento crítico, que ocupa el 90% del tiempo. Y el resto, cuando lo tengo claro,
Cuando tengo identificado cuál es realmente el problema, ahí recién llega la parte tecnológica. El problema es que esa primera etapa puedo estar meses, años metido. De hecho, me toca a veces interactuar con empresas, me llaman y dicen, no, te estamos llamando para que nos asesores, ¿sí? Y fíjense un pequeño detalle, que a mí me pasa más de una vez, que me empiezan a hablar, no, que quiero esta herramienta, y queremos usar, que está de moda la IA, queremos usar IA, y aparece la palabra clave IA y herramienta por todos lados. Entonces después empieza a mirar el reloj. Oye, viejito, está ahí echado casi 2 horas. En las 2 horas, lo único que he escuchado de ti, herramientas o instrumentos y IA. Pero una sola pregunta que tengo, ¿cuál es tu problema? No, es que ahí estamos mal, es que no lo entendemos tan bien. Ok, chao, llámame cuando tú mismo intentáis. Entonces, es un problema fundamental, que ni siquiera la misma organización entiende lo que están haciendo, y más aún cuando hay estos cambios, estas revoluciones tecnológicas, porque lamentablemente, esta es la parte negativa que les tengo que contar, mucho de lo que está pasando ahora funciona. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo porque el jefe dijo. Pero no hay ninguna racionalidad. Entonces, no se extrañen, y esto es otra parte negativa, si de repente contratamos un montón de gente, tenemos todas las habilidades, todo fantástico, y después de un año despedimos toda la gente. Y me pregunta, ¿pero despidió porque vino un problema económico mundial? No, porque me di cuenta que no la necesitaba. Pero ¿cómo no me lo dijo antes? Es que no tenía muy claro el problema. Entonces ahora, de hecho es más, ¿alguien se acuerda que hubo despido masivo el año pasado, a propósito de habilidades, en empresas internacionales? Meta, Microsoft, Google. Estamos hablando de despido no de 2 personas, estamos hablando sobre 10.000, ¿se acuerdan? Una de las empresas que despidió más gente también fue Meta, ¿cierto? Donde está nuestro amigo Mark Zuckerberg. Y en una entrevista a Mark Zuckerberg, a raíz de todos estos despidos, el titular de la noticia decía, lo pueden googlear por ahí, es súper interesante que lo vean, para que visualicen qué realmente implica cuando uno hace las cosas mal y cuando le faltan estabilidad y un poco más de humildad. Decía, reconozco mi responsabilidad, mi culpa por los despidos. Entonces, si uno lee el titular sin contexto, uno piensa, qué bueno que este tipo se dio cuenta que metió las patas. No es tan así. Uno hace el doble clic, se da cuenta qué es lo que hizo el tipo, por arrogancia, por desconocimiento, lo que hicieron, sobreproyectaron el crecimiento. Porque yo soy tan bacán que voy a crecer toda esta cantidad en los 5 próximos años. Y después, con el toque de realidad, que se pegó contra la pared, digo, ups, me equivoqué, no estaba creciendo tanto. ¿Y qué es lo que hago? Despido masivamente. ¿Por qué? Porque al hacer sobreproyección, ¿qué pasa con los recursos humanos? Hago lo que se llama en inglés overstaffing, o sea, contrato staff como loco. Y después lo que pasa es que la negligencia es de la persona que lo hizo. Entonces, eso es interesante y está pasando mucho aquí en Chile. Cuando empieza a haber mucha rotación de personal, ya el problema no es el personal que sea malo. Si hay mucha rotación, es un problema estructural de la organización. Es decir, lo hizo que no tiene claro algunas cosas como esta. Esto se aplica a personas, se aplica a organizaciones, por si acaso. Pensamiento sistémico, bueno, la habilidad de inteligencia artificial y en general que son más técnicas. La motivación y autoconciencia es fundamental. Oye, ¿tú por qué estás trabajando acá? No, porque estoy trabajando porque me pagan y es interesante. ¿Y tu motivación? No sé, pero sobrevivo. Es válido. Pero esa persona no va a durar mucho. Si uno pregunta a alguien que está en una empresa importante a nivel internacional, le pregunta, que aquí está la papa, estamos construyendo el futuro, este compadre me la vendió toda. Pero los otros lamentablemente están trabajando casi como robot. Y lo otro desafío que tenemos, la habilidad que no es menor, de hecho he estado en algunos eventos con gente de reclutamiento, y ese último punto, el dolor de cabeza, la gestión de talento. Me dicen, yo como diablo me fijo en la mejor gente, no es tan fácil, no es llegar y mirar el currículum. ¿Por qué? Porque además el currículum uno lo hace como uno cree, no está pensando específicamente en el dominio en particular, y muchas veces más encima para meter más enredo a la sopa, el que está en el otro lado tampoco sabe lo que quiere. Entonces yo no sé cómo expresarlo y el otro lado no sabe lo que quiere, o sea, flor. O sea, de eso no hacemos ningún matrimonio en el fondo. Entonces, y en términos de habilidades que están en crecimiento, la otra eran en preferencia habilidades blandas, ¿cierto? Y en términos de habilidades técnicas, que es lo que más se está viendo en general, de las más predominantes a las menos, básicamente ingenieros de formación en tecnología, que tengan conocimiento en tecnologías de inteligencia artificial y lo que se llama también los científicos de datos, porque hay que manejar muchos datos para alimentar los sistemas. Es en primer lugar. Segundo lugar, siguen habiendo necesidades de desarrolladores de software, salvo que ahora tienen que tener el conocimiento un poquito más especializado. Tercero, científicos de la computación, que miren el problema de una forma mucho más abstracta. Hay mucho más problemas que resolver que lo que uno se imagina. ChatGPT o muchos avances que hay actualmente en inteligencia artificial no fueron
por gracia divina, de un desarrollador de software. El desarrollador de software fue el último eslabón. Fue gracias a un científico que desarrolló la tecnología que está detrás y que después llegó al desarrollador. Por tanto, hay toda una cadena de, entre comillas, suministro, por así decirlo. Bueno, y gente que está en el área de tecnología de información, que es más tradicional en el fondo, ¿cierto? Y fíjense, y con esto quería también poner en perspectiva, este es un ejemplo que me gusta mucho de algunas proyecciones que se hacen en términos de las habilidades que mostramos y las 10 o los 10 tipos de trabajo que tienen el crecimiento más rápido, hasta recientemente, y los que tienen mayor declinación. Si ustedes se fijan, se parecen en orden, especialista en inteligencia artificial o una rama de la inteligencia artificial que se llama el aprendizaje automático, que está muy de moda, que hace posible tecnologías como ChatGPT, Machine Learning. Fíjense, a propósito de lo eco que hablábamos antes, eco-friendly, especialista en sustentabilidad. ¿Cachan la movida? No quiero solamente tecnología, quiero gente que además sea eco-friendly con el ambiente, por tanto tenga que conocer de este tipo de cosas y no tome cualquier decisión porque meter las patas, ¿cierto? Después, analista de seguridad de información, ingeniero del fintech, la industria financiera, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que está más, si uno quiere enfocarse dónde conviene más, por ahí. Hay mucho otro, obviamente. ¿Estamos? Y fíjense lo más que está decreciendo en términos de la velocidad. ¿Qué tenemos primero? Fíjense, bank teller, que es cajero de banco, ¿cierto? Pero si uno ve todo, cajero, ¿qué más? Oficinista de servicio postal, ¿qué más? Legisladores, no está político, me hubiera encantado poner político, pero estadísticos. Si ustedes sacan una foto de lo que está al lado derecho y tratan de encontrar el patrón común, es pegas que son extremadamente mecánicas. Por tanto, es fácil reemplazar por máquina, incluso sin inteligencia artificial. Con la calculadora lo hago. Entonces, de hecho, a una de estas personas que trabaja seguramente le encantaría que la pasen a otro trabajo que sea de más alto nivel y que no esté todo el día timbrando como tonto, obviamente. Pero eso implica que la empresa tiene que hacer la transformación y no tiene que pegar la patada porque le sale más barato. Entonces, ahí hay un problema no menor, digamos. Y en general, hay varios marcos en cómo se organizan las competencias futuras, pero en general, independiente de la especialidad, uno de los marcos que más me gusta en términos de cómo se organizan las competencias nuevas, básicamente se dividen en la área de competencia digital, IA es una de ellas, pero podrían ser competencias digitales en ciberseguridad, sustentabilidad, energía, y otra de ellas son las habilidades fundacionales o las fundamentales. ¿Y qué es lo que entra en la primera? Básicamente, fíjense, cosas que todos deberíamos saber. Primero, esto llama la atención, habilidades para resolver problemas. No, pues oiga, es un insulto, todos sabemos resolver problemas, seguro, pero la mayor parte cuando la ponen en un trabajo nuevo no puede resolver problemas. No, que yo me saqué puros 7 en el curso, resolver problemas 1, 2 y 3. Sí, pero aquí está la realidad, una historia totalmente diferente. Entonces, creación de contenido, ahí tenemos herramientas, obviamente. El manejo de información, encontrar información, clasificar, generar conocimiento nuevo, etcétera, etcétera. Comunicación, interactuar con otros, ¿cierto? ¿Por qué voy a manejar una empresa en la cual tengo que interactuar con clientes? Muy tecnología será, pero si no tengo las habilidades blandas fundamentales, y hay muchas, tengo que decirlo, nuevamente sigo en el club del Alcohólico Anónimo, yo que soy de formación informático de base, tengo colegas informáticos que no saben hacer eso. Y que la empresa dicen, ok, póngalo a hacer cualquier cosa técnica, pero por favor, no lo ponga a interactuar con la gente. Que no hable, déjelo en la esquinita, ahí es bueno, pero sin hablar. Claro, ese es un tema que obviamente hay una brecha importante, no solamente para informática, sino para muchas especialidades, ¿cierto? Y la resolución de problemas. Y las fundacionales, las fundamentales básicamente, fíjense, las habilidades digitales básicas, usar dispositivos, ¿cierto? Usar las herramientas básicas, conocer sus consecuencias también, como también las habilidades esenciales, que parecen de perogrullo, parecen básicas, casi un insulto, de comprensión lectora, ¿cierto? Escritura, etcétera, etcétera. Me toca mucho escribir información en medios de comunicación y en redes sociales sobre cosas que a veces aparecen en diferentes medios internacionales y son falsas, o desmitificar cosas que no son tan así. ¿Y sabes cómo se resuelve eso? Con reading, comprensión lectora mínima, que la mayor parte de la gente que lee los medios no la tiene, o no quiere, o por flojera no lo hace. Dice, no, si el John lo va a interpretar, el John me ayuda después. No, ahí no hay. De hecho, hay veces que ustedes ven un montón de información que se enteran que posteriormente es falsa, que si hubieran visto la original, hubieran leído más allá el titular tendencioso, se hubieran dado cuenta que, era obvio, era falso. Pero la capacidad de comprensión lectora, obviamente, ahí me juega en contra. Entonces, ¿cuál uno podría ver que sería como la estrategia, básicamente, de inserción laboral exitosa en términos de todo esto que hemos hablado? Yo lo separé, básicamente, una estrategia que tiene dos etapas, digamos. Una es la que tiene que ver con las habilidades,
que es la más evidente, necesitamos habilidades, skill, obviamente. Y ahí está el mundo de, tenemos que adquirir habilidades técnicas, sí, no nos podemos zafar, podemos discutir qué tan especializado o qué tan menos especializado, pero tiene que haber alguna habilidad técnica. Segundo, mejorar las habilidades blandas. Yo tengo que reconocer, nuevamente en mi club de Alcohólicos Anónimos, sí, reconozco que ninguneaba las habilidades blandas cuando estaba estudiando yo. No, no es importante, lo importante es saber. No, ahora es fundamental. Básicamente es tan fundamental que puedo perder una oferta de trabajo por no saber hacerlo. Puedo perder una oferta de trabajo por no saber interactuar cuando me entrevistan. O sea, tan simple, ¿estamos? Tan simple y complejo como eso. ¿Estamos? Aprendizaje continuo. Por eso es necesario que la gente se vaya perfeccionando. Hay mucha oportunidad. Yo mismo les voy a dar el dato al final después. No vengo a vender, vengo a regalar. Estoy a cargo de un programa de magíster en inteligencia artificial y hay muchos programas de especialización a nivel de curso, a nivel de cosas que uno hace en Internet. O sea, oportunidades están. Entonces, habilidades de aprendizaje continuo. Otro tema, aprender sobre ética y gobernanza tecnológica, porque lamentablemente en este momento en que estamos viviendo en la humanidad, ya no es lo mismo que estamos viviendo 10 años atrás. Ahora hay consideraciones que antes nunca las pescábamos. ¿Por qué? Ustedes dirán, por una razón simple. Volvamos al comienzo de la presentación. Hablamos de lo que es la IA. ¿Se acuerdan que decíamos que una cosa importante, una componente es la autonomía? Autonomía significa, en simple, que la máquina puede tomar sus propias decisiones. Por tanto, ahora, ¿quién la controla si toma una decisión equivocada? O, por ejemplo, toma una decisión sesgada porque usó información, se la alimentó, por ejemplo, con más información de mujeres que de hombres o al revés. O se alimentó con más información de ciertas áreas geográficas de la ciudad que de otras. De hecho, eso podría pasar en un banco, que yo podría alimentar una tecnología que me asigne crédito a un cliente. Y a lo mejor me podría rechazar el crédito a un cliente, y el cliente con justa razón se puede llegar a quejar y puede acusar de que, compadre, espere, hay una consideración ética porque usted sesgó la decisión. Usted me rechazó en base a donde yo vivo. Eso es ilegal. Bueno, me podrían acusar o me podrían demandar. Dicho sea de paso, no sé si ustedes saben, pero esto es tan relevante que hace más o menos, ya va como 2 meses, 2 meses atrás ya comenzó a regir la primera ley regulatoria de inteligencia artificial en el mundo, que es la europea. Y entre otras cosas, les recomiendo que la vean, porque muchos trabajos que van a hacer después van a tener que considerarlo sí o sí, o si no la metida de pata va a ser el porte un buque, ya aspectos como ética, transparencia, privacidad, seguridad, muchas cosas, riesgos. ¿Qué pasa si el sistema o la herramienta toma decisiones que están sesgadas y perjudica a un humano? Me va a llegar no una multita chica, me puedo ir a la cárcel. Ojo con ese pequeño detalle. ¿Ya? Por tanto, hay muchas consideraciones que ahora, que quizás antes no eran tan en primera línea, pero ahora sí están. Entonces, esas son las habilidades. Y la segunda parte de la estrategia tiene que ver con el entorno, que esta es la cosa que tendemos a minimizar. ¿Cómo diablos nos adaptamos a esto? Porque es un mundo tan dinámico, y ¿cómo nos adaptamos? Primero, nos enfocamos en sectores que son resistentes a la automatización. Con eso estoy diciendo, chiquillos, no vayan donde están yendo todos. Vean donde les cuesta más, porque son más quisquillosos para automatizar. Salud, educación, esta cuestión pasan años y con suerte una herramienta. Ahí a lo mejor hay una oportunidad extremadamente importante. Networking, ¿cierto? Conectar con comunidades, con gente. La única forma de estar viendo, digamos, qué es lo que está pasando en el mundo en general. Si uno está encerradito solo en la casa leyendo un libro, no va a llegar a ningún lado. Y va por otro lado un trabajo y va a encontrar que está desencajado, porque las habilidades no le calzan, porque el mundo cambió, ¿cierto? Y, más importante aún, hay gente que es muy estratega en esto, pues esto es una estrategia, buscar empresas que están en proceso de cambio. Porque es una empresa que ya está madura, porque también hay diferentes niveles de madurez. Si una empresa que está súper madura, lo más probable es que van a tener menos posibilidades de que usted los contraten, obvio. Pues una empresa que está en pleno proceso de transformación, que necesito ingenieros, necesito gente experta en ética, necesito gente experta en el área de, no sé, de energía, de medio ambiente, obviamente hay mejores oportunidades. ¿Estamos? ¿Y qué oportunidades? Uno las puede resumir, básicamente, oportunidades que se dan en esta era, en base a estas habilidades. Básicamente, nuevas formas de trabajo, obviamente. Automatización, que en el fondo se está prestando para aumentar la productividad antes mucho mejor de lo que era antes, porque efectivamente la automatización convencional genera mejora en productividad, pero con esto estamos dando un salto más importante. Digamos. ¿Qué más? Conectividad global y networking. Pequeño detalle. Ya, esto es una recomendación que yo hago con información que veo en las redes sociales cuando alguien está buscando trabajo. Yo no soy reclutador, pero eso me pasa puro sapo, nomás nada más. Que cuando veo los perfiles que la gente te pone en redes sociales, porque está obviamente en transición laboral, me toca ver, esto no lo hagan, por favor, piden ayuda. Me toca ver la traducción que hacen en inglés de su habilidad a sus títulos. ¿Ya? No es menor.
Yo hablaba con algunas personas, no, me costaba encontrar pega. ¿Sí? Te entiendo perfectamente por qué. Porque lo que estás diciendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú crees. Por ejemplo, pequeño detalle, para que sepan. Este país, Chile, es el único que tiene carreras que se llaman ingeniería civil en. No existe en ninguna parte del mundo. La única ingeniería civil es ingeniería en obras civiles. El resto de ingeniería civil en informática o en química no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Traduce el inglés cuando está buscando trabajo. Civil engineer. In, no sé, computer science, en ciencia de la computación. Entonces, si le digo, te va a buscar la gente que no corresponde. Pues el reclutador te va a decir, ¿usted qué es lo que es? Ingeniero civil. Ah, construye edificios. Ah, en computación. Ah, con la ayuda de computadora. O sea, usted no va a encontrar pega nunca. O sea, lo más cercano que va a encontrar, pero ya tengo ingenieros que construyen edificios. No, si yo soy ingeniero informático o químico. Pero no es lo que dice acá. Ojo, que yo he visto gente que pide oportunidades por ese sencillo detalle. Entonces, hay cosas que a veces se pueden mejorar en términos de si uno ve todo el panorama global. Si uno ve en chilito, le van a entender. Pero yo asumo que si usted trabaja en inglés o se está conectando a una red social que llega a todo el mundo, yo asumo que el networking es fundamental, por tanto, tenga cuidado con lo que está colocando. ¿Ya? Hay obviamente nuevos modelos de negocio, emprendimiento que están surgiendo, que obviamente está requiriendo más y más habilidades, obviamente. Y hay información, y esta es una gracia fundamental. En este momento, el que me diga, no, es que no hay cosas para aprender, mentira. Hay tanta información que lo que yo esperaría que la queja sea al revés. Yo, ¿por dónde parto? Porque en realidad hay mucha información y mucha gente que transmite cosas, pero en realidad, ¿cómo sé cuál es lo correcto, cuál es lo válido, de dónde comienzo a un nivel básico, o qué me permite tener tal habilidad de conocimiento digital, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, desafío futuro en general, ¿cierto? Yo lo podría resumir como, obviamente, que están de alguna forma sintetizados una rápida evolución tecnológica. Rápida evolución tecnológica, no cometan el error, si pudiera dar un consejo. Entonces tenemos que aprender más y más. Y salió el ChatGPT 10. 10. Oye, compadre, viene el 20. No. Si uno aprende las habilidades fundamentales y entiende un poco cómo son las tecnologías por dentro, no necesita estar dependiente a cada rato, digamos, ¿ya? Salvo que uno no entiende lo que está pasando y se pone totalmente reactivo. Cambio cultural en el trabajo. Evidentemente, todo esto implica no solamente cambio a nivel de las personas, a nivel de la cultura. Por ejemplo, me tocaba ver empresas que le ponen tecnología nueva a la señora Juanita, que atiende el teléfono, para la redundancia, atender a los clientes, y después de un tiempo me llama el gerente y me dice, John, ¿sabéis que hemos comprado la mejor tecnología del mundo? Los resultados son nefastos. La señora Juanita tiene un serio problema, le faltan las habilidades. Y después uno se da cuenta que la señora Juanita tiene las habilidades, pero ¿cuál es el problema que ustedes creen que existe? Cambio cultural. ¿Quién más en la organización sabe de esto? No, pues pega a la señora Juanita. No, primero, tiene que estar interconectado con el resto, todos tienen que estar alineados, porque está cambiando el modelo de negocio. Primero. Segundo, ¿cuál es la zanahoria para la señora Juanita? Como la señora Juanita puede ver una eventual amenaza en su trabajo, lo más probable es que lo que va a hacer, la señora Juanita le da una herramienta, lo más probable es que le van a encontrar todos los peros. No, que este ChatGPT, enfermo ordinario, sáquelo para allá. Pero señora Juanita, no, es muy malo para mí, obvio, porque como está viendo una amenaza, el cambio cultural significa, oye, ¿cómo diablo proporciona algún incentivo, cosa que la señora Juanita vea, obviamente, que está siendo premiada de alguna forma y no está peligrando su trabajo? Y lo otro, obviamente, aquí tenemos un problema que no lo podemos resolver nosotros, tienen que resolverlo los gobiernos, los estados, es cómo básicamente reduzco la brecha de niveles de sofisticación tecnológica, porque obviamente, incluso en inteligencia artificial, está pasando un tema extremadamente de desigualdad y geopolítico, que es, ¿quiénes tienen el poder? Ni siquiera país completo. Empresas, instituciones puntuales en un país, en este momento tienen el monopolio casi total, casi. Tanto eso es extremadamente grave. ¿Qué tenemos que hacer? Diversificar. Para eso necesitamos tecnología, necesitamos gente que tenga más competencia, pero obviamente tenemos desigualdad no solamente a nivel individual, sino también a nivel de los países. Sobrecarga de información, ¿para qué decir? O sea, voy a buscar, encuentro un montón de información, ¿cómo diablos me perfecciono si hay tanta información disponible? Y lo otro, considerar aspectos que tienen que ver con la seguridad. Actualmente hay temas que son transversales. La IA es transversal, la ciberseguridad es transversal. Alguien que me diga que voy a implementar una solución de IA y requiero las habilidades y me da lo mismo la seguridad, que en paz descanse. Al día siguiente le dan la PLR y usted no sirve, porque me generó unos problemas extremadamente graves para la organización. ¿Estamos? ¿Y cómo nos puede ayudar si uno ve términos prácticos? Por ejemplo, aquí estaba viendo en términos laborales, uno en realidad, en general, hay muchos casos, muchos. Por ejemplo, estaba viendo el caso de que uno se puede perfeccionar en términos de sus habilidades para encontrar trabajo y puede utilizar una herramienta que le ayude, por ejemplo, a identificar
en términos de trabajo, si uno está buscando, cuáles son las características del trabajo que alguien está buscando y si calza con lo mío. Entonces, en este caso, lo que está haciendo el sistemita es básicamente ayudarle, por ejemplo, no solamente a describir un trabajo que se busca, sino a hacer el match, hacer coincidir si que mi perfil se parece, ¿cierto?, a uno que se está promocionando y que la máquina lo haga el calce automáticamente. Es una aplicación bastante que está como de moda ahora. Pero, y para ir terminando, ¿estamos en la hora, no? ¿Está muy aburrido? ¿No? Está bien. Y para ir terminando, todo tiene sus cosas positivas, pero también tiene sus cosas negativas. Entonces aquí traje, que me gusta poner a mi tío Emilio, porque hay cosas que a veces parece que fueran positivas, fueran fantásticas, pero no son tanto, a veces me engañan. Entonces quiero traerle un par de puntos, básicamente, donde la realidad, especialmente en términos de tecnología, en términos de habilidades, no es tan jajá como uno cree. ¿Está? Entonces, me gustaría, básicamente, para terminar hoy día, describir algunos mitos que están dando vuelta en general, en varios medios serios, y que uno les cree en términos de la inteligencia artificial y las habilidades. Primero, el primer mito. Bueno, obviamente ya tenemos antecedentes en esta charla que no todo es como se pinta. Y uno de los mitos, la IA hará obsoleto el trabajo humano. Agárrense, chiquillos. No vamos a quedar sin pega, ya hemos visto depende del nivel, depende de la competencia, ya tenemos herramientas. Uno podría decir, sí, si uno resume todo lo que hemos visto, hoy hay habilidades futuras, que ya un poco, muchas de ellas ya las hemos visto, hay aspectos que van a acelerar el desarrollo de esas habilidades, y hay objetivos a cumplir, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, si uno ve esto y dice, no es tan así, no es tan así. Efectivamente hay habilidades que requieren, el resumen de todo esto sería, todavía soy necesario como humano. Es más, tengo que potenciarme como humano. Entonces, es más aún, en ciencia del aprendizaje hay una famosa taxonomía que se llama la taxonomía de Bloom, que básicamente identifica los diferentes tipos de complejidad de nuestra habilidad humana cuando estamos aprendiendo. Y esta es básicamente una pirámide, que básicamente parte de los niveles más básicos a los niveles más complejos. O sea, lo que está diciendo esto es que la tarea cognitiva humana más fácil de desarrollar es recordar. O sea, si alguien me enseña a recordar en la clase, es lo más fácil. Si alguien me enseña lo más alto, crear, es el proceso mental más complejo. ¿Saben dónde está la IA? Por mucho que me engañen, ChatGPT, las imágenes que se ven en movimiento, estamos en recordar y con suerte un poquitito todavía, por lo menos la IA generativa, en comprender. O sea, no está creando, no es súper inteligente y que razona y piensa y es consciente. No. Por tanto, obviamente hay un gap, una brecha bastante importante con las habilidades que uno piensa que tiene. ¿Estamos? ¿Queda claro? Ya. Pero yo también pensé cuando estaba haciendo esto, ¿sabéis que si digo esto, igual va a haber gente que está asustada? Entonces no me va a creer, no va a estar convencida al 100%. ¿Y qué es lo que hice yo? Le pregunté a ChatGPT, ¿qué piensa sobre el futuro de alguna habilidad, de los trabajos que se pueden perder? Porque es el foco de lo que estamos hablando hoy día también, ¿cierto? Entonces dije yo, ok, la taxonomía de Bloom a lo mejor sí convence, pero a la mitad. Entonces dije yo, tranquilo, nos va a salvar ChatGPT, así pensé. Entonces le hice la siguiente pregunta, ChatGPT, ¿puedes decirme por favor al menos 3 profesiones que tú creas que están en riesgo de perderse? Y la verdad, chiquillos, que me puse a hacer esto ayer en la noche, me dio la respuesta y tengo la verdad, tengo que ser honesto en que no entendí nada porque fue muy técnica la explicación. Entonces lo que le dije, saqué todos los flights que llevamos dentro y le dije, ChatGPT, ¿podéis comunicarme todo esto de la forma, todos nosotros que tenemos nuestro flight dentro, lo podamos entender? Entonces le dije la siguiente pregunta, señor ChatGPT, escribe en estilo flight 3 trabajos en riesgo de perderse. Para que lo entiendan todos, pues, sí, obvio. Entonces le dije, ya, oye compadre, te voy a contar las 3 pegas que están en la mala, ¿cachai? El loco que reparte volantes, estamos salvados. El tío en los videos de alquiler, 2, y el flaco que vende diario en la esquina. Faltó Pepito paga doble el paseo aquí en Concepción, pero no, me faltó espacio, así que, o sea, estamos salvados. Por lo menos según ChatGPT, estamos salvados. ¿Cierto? Después, mito 2. 2 o 3 mitos que tenía para compartir. Mito 2. La superinteligencia de la IA está cerca. ¡Wow! Agárrense. Y de repente empiezan a aparecer estas cosas, que el problema de inteligencia no es de la IA, es de la humana. Esto apareció a abogados que indiscriminadamente, que no tenían la habilidad, nuevamente no tenían la habilidad, y llegaron y usaron a diestra y siniestra ChatGPT en un caso judicial real. Y no se dieron cuenta que ChatGPT le inventó cosas. Y ese es nuestro amigo negrito de TikTok, ¿qué estáis pensando? ¿Cierto? Digo, oye, le inventó, y no solamente los castigaron, los multaron. Pues no se dado cuenta que era súper delicado el tema, habían generado una información de un juicio y podían perjudicar a una persona. De hecho, es más, le dijeron, hasta la cita que tenía el caso legal estaban inventadas. Entonces, claro, ahí tenía un problema. ¿Cierto? Y el 3, la IA y los trabajos, obviamente, la IA podría extinguir los profesionales.
Entonces, cuando uno empieza a hablar de esto, hoy nos va a matar la IA, nos va a destruir, vamos a perder las pegas, compadre, ¿qué es lo primero que se le empieza a venir en la cabeza? Bueno, me empieza, a los fanáticos de la ciencia ficción, empieza a aparecer John Connor, el líder de la revolución de los Terminator, le empieza a aparecer la computadora T-1000, que es el mal de la película, y luego el Terminator mismo. Entonces dice, ya, si se nos viene John Connor encima, nos va a dejar sin pega. La realidad, para todo lo tonto que somos en el mundo, todo lo penca que somos, ¿ustedes creen que años después de esto, John Connor y la T-1000 van a estar preocupados de apoderarse del mundo? No, les tengo la prueba de eso. De hecho, los vieron por ahí, fíjense, comiendo en un carrete, viéndonos a nosotros. Por tanto, no tenemos de qué preocuparnos, todavía estamos salvados. ¿Ya? Entonces, obviamente, tenemos un montón de desafíos, hay estrategias a seguir, aquí di algunos atisbos de por dónde podríamos ir, ¿no? ¿Cierto? Esto está cambiando muy rápidamente, nuevamente reitero el mensaje, cambio rápidamente no significa que tengo que aprender o volverme loco con tecnologías que están apareciendo, porque puedo seguir igual, quedarme obsoleto, ¿cierto? Para eso necesito estrategias, ¿ya? Y un poquito una publicidad aparte, si a alguien le interesa, no vengo a vender, vengo a regalar. Estoy a cargo del 2017 en Santiago, de un magíster de inteligencia artificial, a propósito del upskilling. Si a alguien le interesa, este es un programa que fue el primero en Chile que lanzamos, y un programa híbrido, o sea, se hace online y presencial, y en general lo toma gente de varias disciplinas. O sea, que le interesa, ahí me puede enviar un mensaje. Pero, y para terminar, les quería anunciar que lancé hace poco un libro que habla de todas estas tecnologías, esta que está acá, ¿cierto? El último libro que yo escribí, que lanzamos a fin del 2023, ¿cierto? Ahora salió la versión en inglés, pero aquí traje una que es la versión en español, que habla de todo lo que está detrás de estas tecnologías, a propósito de capacitarse, entrenarse. Entonces, si ustedes apuntan ese código QR, les va a llevar a donde está el libro disponible en la editorial en Chile, ¿ya? Los fondos van para la Fundación Mi Casa, por si acaso, cualquier cosa, ¿cierto? No, pero no, este no es para hacer negocio. Y lo que vamos a hacer es sortear una copia de un libro, autografiado, con dedicatoria. No, las malas lenguas dicen que con un libro mío le dan 3 entradas para Lollapalooza. No sé si es verdad, pero... Okay. Entonces, pero nada es gratis en este mundo. Lo voy a regalar, pero voy a hacer una pregunta, ¿estamos? Entonces les voy a poner un problema, les voy a dar una pregunta, el que tenga la mejor respuesta se lleva el libro. Y ahí pasamos la... Sí, ahí pasamos la pregunta. ¿Estamos? Ya, listo. El sorteo es el siguiente, entonces. Nada es gratis en este mundo. El sorteo es el siguiente. El problema y luego la pregunta. ¿Listo? Pongan atención. Comprensión lectora. A propósito de habilidades. ¿Ya? Estamos súper entretenidos con el bostezo. Súper excitados con el tema. ¿Cómo que jaja? ¿Cómo que jaja? Oye, pongámonos serios, muy chiquillos. Tuve una hora, oye, un poco seriedad. ¿Ya? Y ahora la pregunta. Específicamente, ¿por qué se ríen? ¿Qué es lo que ustedes creen que ahí causa la risa? A propósito de que hablamos de tecnología, el lenguaje, comprensión lectora. Está de la mano con las habilidades. A ver cómo están las habilidades lectoras. Lo más específico posible. Ahí tenemos. Que está regalando al hijo. Ya, pero eso es lo que está ahí. Sí. Ya, más específico, ¿por qué la causa? ¿Quién está hablando? Yo estoy acá. ¿Dónde está? Acá. Ya, perdón que no vi. No vi Sí, chiquitito. Ya, pero ¿cuál es la causa? O sea, ¿qué elemento específico de la historia es el responsable que esta causa humor? No es lo que pasó, sino por qué pasó lo que pasó. Por el iPhone. ¿El? El iPhone. La pérdida del iPhone. ¿El iPhone? ¿Ya? ¿Sí? ¿Allá? Sí, pero escucho, ¿eh? Escucho. Pueden hablar sin micrófono, por eso. Hola, buenas noches. Y aquí hay otro también. Hola. ¿Dónde están? Ahí. Acá. Ahí está. Es por la intención es que él quiere regalar el iPhone, pero está diciendo que quiere regalar al niño. Ya, 2, ya, gracias. 3 y 4 aquí. Y ahí realmente la respuesta sería el absurdismo. ¿Dónde están? ¿Quién está? Ah, perdón. ¿Sí? El absurdismo. ¿El? El absurdismo. ¿Cómo así? Que sea absurdo porque todos pensábamos que iban a regalar el iPhone, pero realmente regaló al hijo. ¿Ya? Y eso es absurdo. Por eso nos reímos. Claro, por eso ya. nuestro subconsciente, por la risa y todo eso. ¿Hay una posibilidad? Ahí tenemos. Uy, son súper creativos. ¿Eh? No lo vi venir. Tenía pensado otro. Porque comenzamos a leer pensando en tener otro final. Nos ¿Ya? imaginamos que iba a cambiar el iPhone, pero finalmente lo que iba a cambiar era el niño. Ya.
Y, está bien, específicamente, hay más específico. Que la amiga está ofreciendo al hijo de su amiga que rompió la... ¿Ya? ¿Y el último aquí? Ahí nada más para en función del tiempo. El problema acá fue el descuido de la madre, quien dejó al niño con el teléfono y sin embargo empezamos a leer, nos dimos cuenta de que se estaba dando a entender que iba a cambiar el teléfono, de que se había quebrado. Y no, sorpresivamente nos encontramos con que finalmente el problema fue el hijo y es más conveniente dar por regalado al hijo que dar por... Oye, se pusieron creativos. Ya. De hecho, sí, el último para poder... ¿Estamos viendo ahora? ¿Estamos? Ok. El iPhone sale en la calle 649.000 pesos, pero el hijo larga sale más caro. Sí, además, no había pensado en ese punto. Buen punto. Sí. Ya vamos a parar porque se pusieron demasiado creativos, digamos. Fíjense que si este texto lo hubiera puesto en inglés, y hubieran leído en inglés, obviamente, nadie se hubiera reído. ¿Por qué? Porque la ambigüedad, la confusión, viene por un problema lingüístico. Porque en español hay un uso de un pronombre que es ambiguo. ¿Se fijan? El lo. El que causa el problema es lo. Específicamente, ¿se dan cuenta, no? Porque puede estar referenciando a una persona, a una cosa, a una mujer o un hombre. No hace distinción. En inglés hay distinción. Tanto hay un tema de género que aquí, lamentablemente, no genera ambigüedad. Y eso es lo que causa. No siempre causa humor la ambigüedad, pero en este caso causa un poco de chiste. Ya, a ver, ¿quién es que estuvo más cerca ahí? Parece que la última persona que habló por aquí. Sí, parece que por ahí él. Ya, entonces a ti te damos el libro ahí. ¿Ya? Te vaya el Lollapalooza. Ahí estamos. Gracias a ti. Ya, listo. Y ahí estamos. Gracias. Ahora sí, gracias a todos. Súper. Chicos, si alguien quiere hacer una pregunta, vamos a dejar espacio para 2 preguntitas más. ¿Pueden levantar la mano? Y nuestro anfitrión se acerca con el micrófono para que podamos escuchar todos. 2 preguntas más para terminar esta jornada. ¿Quién dijo yo? ¿O quedó todo clarísimo? Ahí. Porque Acá hay una pregunta. asustado. Ahí está. ¿Aló? 2. A mí primero me genera gracia el iPhone 10, porque estamos en el 16 Pro, ¿o no? Sí. No, sí, antiguo. Ah, tuvo buena esa respuesta, pues no la consideré, claro. Pero me gustaría preguntarte, o sea, lo respondiste en la charla, pero igual, ¿qué le diría al 50% de los chinos que va a quedar sin pega por el cambio de manufactura, que en un futuro no muy lejano va a llegar acá a Latinoamérica o a Chile, ¿ya? Y serán, como dices tú, las habilidades blandas o interpersonales el futuro, entre comillas? Lo menciono porque, por ejemplo, lo que pasó por Enel, en Santiago, que la gente llamaba y nunca tenía una respuesta. ¿Será una alternativa? No lo puse acá, lo he puesto como mito, pero voy a partir de atrás para adelante. No sé si se acuerdan que cuando pasó lo de Enel, ¿cierto? Con el tema de los vientos, que dejó mucha gente por semanas sin energía, sin suministro eléctrico, al poco andar se le ocurrió una suerte de orgía creativa y a los congresistas se le ocurrió la genial idea, por no decir otra cosa, de legislar, para que la redundancia, legislar que se prohibieran los bots de atención al cliente. No sé si lo vieron. Si lo googlean, no lo van a encontrar. Siendo que el problema no era ese. Entonces, claro, por un lado están privando tecnología por un problema que pasó, pero el problema, si pasa eso, es que la causal es otra. Porque estoy preocupado del efecto. No atendí, por supuesto, con un problema. Pero si no atendí es porque alguien tiene un problema que no tiene resuelto, que oye, se me cayó la cuestión y digamos, no tengo energía. Por tanto, primero, un problema que me toca ver mucho en empresas que asesoro es que comúnmente, aunque parece obvio, la gente está más preocupada de los efectos que las causas. ¿Ya? O sea, no, quiero un sistema de autoatención telefónica porque, ok, me ha tocado ver de repente, pero ¿cuál es tu problema? No, que tenemos unas quejas y hay que responderlas. Luce bien, pues, luce lógico. Pero cuando tú te empiezas a ir atrás, dices, pero compadre, las quejas tuyas son porque no entregan los pedidos a tiempo. ¿Les suena familiar? Te hacen esperar de 9 de la mañana a 9 de la noche, día de semana. Tu problema no es atención, nunca ha sido atención. Tu problema es logístico.
De hecho, prueba fehaciente, busquen lo que han comprado, sapeado o cliqueado en Amazon, donde está un hiper, super, intergaláctico sistema inteligente y mega inteligente de atención al cliente. Huevo. No lo necesito. La logística es tan buena que en realidad con un rotoso email, con suerte van a resolver el problema, pero ellos lo atacan antes, ¿se fija? Eso es lo primero. Y segundo, con los chinos es un tema súper particular porque he estado en China y tuve una experiencia que tiene que ver también con lo cultural. Voy a decir algo políticamente incorrecto. A los chinos, y lo comprobé in situ, son tantos que les interesa un rábano, en general, la vida humana. Si a ti te atropellan o no, si te moriste o no, da exactamente lo mismo. De hecho, estaba con mi esposa, estábamos en Beijing hace años atrás, y estaba trabajando allá en un periodo, y en un momento yo salí solo y me tocó trabajar, yo estaba de vacaciones aquí en Chile, entonces fui para allá, y me dijo, oye, ten cuidado cuando cruzas las calles si vas a salir. Me dijo, ¿por qué? No, porque yo sé que tú cruzas en cualquier lugar, me dijo. Pero, ¿qué problema tiene eso? Es que si te atropellan, por simple que sea, se van a asegurar en matarte porque el hospital les sale muy caro. Y como es tanta gente, le da lo mismo uno más, uno menos. Entonces, eso también está reflejado aquí en el país. Como traen esa mentalidad, ojo, por eso hay que entenderlo, digamos, lo cultural. Como traen esa mentalidad, seguramente, claro, respetan la ley local, pero la cultura trae la de ellos. Y aquí están haciendo exactamente lo mismo que hacen en otras partes. Entonces, yo no diría ni siquiera que un problema tecnológico o de regulación, un problema cultural. Si en tu fuente no respetaste a la gente, difícilmente con la tecnología va a respetarla. Entonces, yo sacaría China, porque tiene sus características bien interesantes, bien fuera de lo normal. Pero yo creo que va por ahí el tema, digamos. Y un poco de lo que tú decías en tu alocución, digamos. Oye, lo mismo está pasando en Enel, que para los que no saben, Enel ahora está en manos de los chinos. Perdón, no Enel, Enel italiano. ¿Cuál es la otra? La CGE Distribución, que también está en Concepción, ahora está en manos de los chinos. Y también han cometido y han metido las mismas patas. Entonces es un reflejo de cómo ellos están acostumbrados. Sobre que haga esto, pero esa es la verdad políticamente incorrecta, digamos. Sí. Ok, estamos entonces con las Gracias preguntas. Muchas gracias a todos. También gracias a ti, Gracias a John. ustedes. Un aplauso, por favor, por tu excelente presentación. ¿Cierto? Esta importante entrega de conocimientos que hoy has compartido con nosotros y que estamos segurísimos que permitirá que nuestros estudiantes y egresados puedan estar a la vanguardia en cuanto a la inteligencia artificial y el mundo laboral en la era digital. Vamos a invitar a Daniela Pérez, quien es nuestra directora de experiencia, estudiantes y egresados Santo Tomás, para que le entregue un obsequio a John, un obsequio dulce. Wow. Para que lo puedas disfrutar. Wow. También para agradecerte por haber estado con nosotros en esta jornada. Gracias. 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 Y bueno, de esta manera queremos agradecer a todos por su participación. Esperamos que esta jornada de aprendizaje haya nutrido e inspirado sus conocimientos y estrategias en cuanto a la empleabilidad. Esperamos que toda la información que recibieron hoy